Muy buenas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Me gustaría hablaros en este vídeo de una cuestión relacionada con el liderazgo, concretamente con el liderazgo y los líderes, ¿no? En un principio me gustaría hacer una primera aproximación al concepto de liderazgo, posteriormente pues hablar un poco del liderazgo en los sistemas educativos y por último, bueno, el liderazgo y los escenarios de futuro, ¿no? Siempre que comienzo hablando de liderazgo me gusta partir del origen del término, ¿no? El liderazgo proviene del verbo to lead, que en inglés significa guiar, conducir, mostrar el camino, ¿no? Y se asocia con la capacidad de influencia interpersonal, más que con la idea de poder o de obediencia, ¿no? Entonces no tiene tanto que ver con la idea inicial de Max Weber, ¿no? Del sociólogo alemán, que asociaba el liderazgo con autoridad, desde ese enfoque tradicional de la teoría de las organizaciones. Digamos que desde esa perspectiva, la autoridad, desde la visión de Weber, ¿no? Pues se ve como un poder posicional con bases formales, ¿no? Es decir, es un poder que se va a conferir legalmente desde la potestas a la persona a la que se le encomiende, ¿no? Esa función, esa labor. Requiere, por tanto, un reconocimiento oficial, un reconocimiento explícito de la organización de la que estemos hablando, ¿no? Y, bueno, pues implica una relación de autoridad en un cometido concreto, en un encargo que se haga a alguien, ¿no? Por tanto, está, digamos, basado bueno, pues en esa visión, ¿no? Va a requerir, por tanto, un reconocimiento oficial y explícito de la organización. Por el contrario, el concepto de liderazgo pues, es un poder que se va a sustentar en bases informales y va a designar la capacidad de influencia de una persona, es decir, se asocia más a la influencia interpersonal, a un concepto distinto al de la potestas, que es el de la auctoritas. La auctoritas, en la antigua Roma, pues era, digamos, ese poder que te daba la sabiduría, digamos, el estilo de haber trabajado toda tu vida bien y que la gente pues te siguiese no por el cargo que ocupaba, sino porque tenía sabiduría, ¿no? Digamos. Claro, si nos vamos a plantear ahora el liderazgo desde las instituciones educativas, lo que sí debemos tener claro es que lo que se precisa en las organizaciones educativas no es voz de mando, sino más bien un camino compartido, donde el líder sea alguien que conduce, alguien que guía, que muestra el camino por el cual tenemos que transitar, ¿no? Es una evidencia que en la mayoría de los países que bueno, son más avanzados económicamente, socialmente, la dirección de los centros educativos está abriendo bueno, camino a nuevos enfoques, ¿no? Nuevos retos y nuevos desafíos que son los que afrontan las organizaciones educativas o socioeducativas, ¿no? Digamos que bueno, a las alturas del siglo XXI en el que estamos, la revolución tecnológica, la revolución de las comunicaciones, incluso las modificaciones de las pirámides de edad, ¿no? Implican cambios fundamentales, ¿no? Digamos que empieza a haber una digamos, una mezcla, ¿no? de distintos valores, nuevos valores, viejos valores. Digamos que la calidad cada vez, bueno, pues es un valor más apreciado y eso hace que los directores y las directoras de los centros educativos pues tengan que gestionar escenarios cambiantes, escenarios movibles, donde hace falta pues algo mucho más elaborado que el simple orden y mando, ¿no? La nueva dirección de centros educativos en general pues está fundamentada en un concepto clave, que es la idea de servicio a la comunidad, la idea de servicio a las personas, es decir, a los profesores, a las profesoras, a los estudiantes, a la familia, a la sociedad en general, ¿no? Así que, bueno, pues se puedan promover líderes que sean verdaderos agentes de cambio, que sean capaces de afrontar los retos de la sociedad del conocimiento en la que nos encontramos, ¿no? Por tanto, la idea fundamental en los sistemas pues, más modernos de dirección, me refiero a dirección de centros educativos, pues se basa en establecer pues, una cultura de colaboración, una cultura de responsabilidad. Hay que recordar, bueno, que no es lo mismo dirigir que liderar, ¿vale? ¿Por qué no es lo mismo dirigir que liderar? Bueno, pues el liderazgo representa, como decía antes, la autoridad informal. Se pone el énfasis, por tanto, en los recursos emocionales y está muy relacionado con la capacidad comunicativa. Entonces, bueno, es muy importante sugerir, conducir de forma compartida. El líder, bueno, va a afrontar el cambio, lo va a hacer posible y además lo va a transmitir al equipo. Por el contrario, el concepto dirección
implica la visión desde la potestas que decía yo antes, ¿no? La autoridad institucional más formal, más orientada a la gestión, a los recursos físicos, a los recursos materiales. Va a estar, bueno, pues más centrada en la administración del propio centro educativo y, bueno, pues sin duda también va a tratar de afrontar la complejidad de una organización educativa, ¿no? Dicho de un modo más metafórico, ¿no? Pues el líder va a ser aquel que alza la vista, ¿no? Aquel que mira el horizonte. Contrario sensu, el director va a ser quien tienda a centrar la vista en lo inmediato. Aquí hay un concepto también que es el de liderazgo transformacional, que bueno, introdujo Bass en 1985, ¿no? Es un concepto que bueno, va a recoger la esencia del liderazgo, la esencia del cambio y la transformación a la que me refería, ¿no? Bajo mi punto de vista, es el estilo de liderazgo que responde mejor a las exigencias y a las demandas que tienen hoy en día los centros educativos. Y se basa en una serie de factores que son, por una parte, el carisma, ¿no? Es decir, la demostración de ser capaz de generar confianza, lealtades, compromisos compartidos. Entonces, pues el líder transformacional es alguien que es capaz de entusiasmar, alguien que es capaz de transmitir confianza y también respeto, ¿no? Otro aspecto importante, otro factor importante sería la consideración individual. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues que es muy importante el comportamiento empático del líder, ¿no? Va a resultar clave en la medida que, bueno, va a prestar una atención personal a cada miembro de la comunidad educativa. Otro factor fundamental es la estimulación intelectual. Es decir, va a favorecer nuevos enfoques. Es alguien que va a hacer hincapié en la inteligencia analítica, en la racionalidad, en la solución de problemas, pero también, bueno, sin duda en la gestión de las emociones, como decía antes, ¿no? Va a estimular, bueno, pues que se generen nuevas ideas, nuevos proyectos. Va a promover también un concepto que es la corresponsabilidad, es decir, implicar a los demás, ¿no? Otro factor fundamental es la inspiración, es decir, el líder transformacional va a proyectar optimismo, va a proyectar entusiasmo y va a ser capaz de lograr una mayor implicación de todo el grupo, ¿no? Por tanto, va a ser crucial la capacidad de persuasión y la capacidad de seducción, ¿no? Otro factor también muy importante es la tolerancia psicológica. Es decir, el líder es alguien tolerante y condescendiente con los errores que se puedan cometer, ¿no? Por tanto, va a manifestar una tolerancia al estrés también importante, ¿no? Va a tolerar los errores de los demás y va a asumir los propios, ¿vale? Eso es algo, bueno, pues que en un momento determinado es saludable desde el punto de vista psicológico, ¿no? El que no se equivoca es porque no lo intenta y por tanto no avanza. Luego, el error no es algo, digamos, intolerable, es decir, es algo que se debe tolerar. Y por último, bueno, la participación, ¿no? Es decir, un líder tiene que tener capacidad para construir un liderazgo compartido, fundamentado en la cultura de la participación. Va a crear, pues, condiciones para que se dé esa participación. Y, por supuesto, va a creer en el trabajo del equipo como una estrategia que va a producir sinergias, ¿no? Y, por tanto, como decía antes, va a ser capaz de implicar a toda la comunidad educativa, ¿no? Por hacer un poco una comparativa entre líderes y gestores, simplemente, o directores, simplemente, los líderes innovan en el centro, mientras que los directores o gestores administran el centro. Los líderes son originales, mientras que los gestores o los directores simplemente lo que hacen es copiar de otros. Los líderes desarrollan el centro, mientras que los gestores lo que hacen es mantener el centro. Los líderes inspiran confianza, mientras que los gestores confían en los controles. Los líderes, bueno, pues van a tener una visión a largo plazo, mientras que los gestores únicamente una visión a corto plazo. Los líderes preguntan qué y por qué, mientras que los gestores preguntan cómo y cuándo. Digamos que los líderes pues tienen la vista puesta en el horizonte, mientras que a los gestores les interesan solamente los resultados. Y otra cuestión fundamental de los líderes es que en ocasiones pues van a desafiar al statu quo, mientras que los gestores per se, bueno, van a ser alguien que acepten el statu quo sin preguntarse, sin hacerse cuestiones, ¿no? Los líderes van a ser su propia persona, sino que el gestor va a ser, pues, el clásico buen soldado, ¿no? Los líderes son capaces de hacer las cosas correctamente, mientras que los gestores lo que hacen es correctamente las cosas. Fijaos la diferencia, ¿no? Los líderes, bueno, pues se plantean el liderazgo como eficacia, como decía antes, es decir, el para qué.
mientras que los gestores se basan en la gestión y piensan que eso es la eficiencia, es decir, se basan en el cómo, ¿no? Los líderes, por último, bueno, van a ser gente que se sustente en la confianza, mientras que los gestores se van a sustentar en el control, las políticas y las estructuras organizativas, ¿no? Por tanto, como digo, dirigir supone ocupar y ejercer unas responsabilidades en la gestión y en el mando de una organización. El director, bueno, pues va a ejercitar su influencia a través de la posición que ocupa en la estructura, mientras que el líder, en cambio, bueno, pues puede ocupar o no un cargo directivo. Y tienden, bueno, pues a tener seguidores más que subordinados y su influencia, pues por tanto, se va a fundamentar en su poder personal, ¿no? Dicho de un modo, digamos, metafórico, mientras que un director escolar o un director educativo es el capitán de un barco, el que dirige la nave, digamos, pues el líder es quien decide a dónde va el barco y transmite, por tanto, seguridad al pasaje de que van a llegar bien al puerto, que van a llegar bien al destino. Por último, como decía al principio, quería hablar un poco del liderazgo y de los escenarios de futuro, ¿no? Cuando nosotros estamos imaginándonos un futuro, de algún modo, pues los estamos creando en nuestra mente y nos estamos activando hacia ese futuro. Los líderes, los visionarios, son los que se adelantan a lo que puede suceder y lo hacen pues con el convencimiento de servicio a la comunidad. Obviamente nadie puede pronosticar el futuro, por tanto debemos mirar a él con un gran angular, ¿vale? Con amplitud de miras. Hoy en día, bueno, pues estamos en tiempos de cambio, en tiempos de transformaciones, que hacen difícil, bueno, pues poder discernir lo esencial de lo accesorio, ¿no? El liderazgo, por tanto, va a crear futuro, va a crear esperanza y va a dar significado, pues, al esfuerzo por alcanzarlo. En esos escenarios de futuro, el liderazgo de los centros socioeducativos o de los centros educativos se debe fundamentar en dos pivotes fundamentalmente: la calidad y la profesionalización de la gestión. La calidad, bueno, pues normalmente en educación pues se ha seguido en buena parte el modelo empresarial, que no siempre encaja en la filosofía de la educación. Dos de los modelos más conocidos y utilizados en la calidad pues son el modelo europeo de excelencia, el FQM y la norma ISO, ¿no? La cultura de la calidad, bueno, pues debe convertirse en la vara de medir de los centros educativos. Nuestra implicación con los estudiantes pues no acaba cuando salen del centro. Su trayectoria futura nos importa. Es un indicador claro de cómo ha ido nuestro trabajo, ¿no? Entonces, pues, un ejemplo claro es el modelo de los alumni, ¿no? O egresados, ¿no? O exalumnos, ¿no? Que es una forma de, bueno, seguir en vínculo con nuestros estudiantes, ¿no? Y que se mantiene una vez que se han ido del centro, ¿no? Entonces, la calidad, como digo, es uno de los pivotes fundamentales. Y el otro pivote sería la profesionalización de la gestión. Es decir, la dirección de los centros educativos pues debe caminar hacia una profesionalización que une las competencias específicas en las tareas de gestión, además de las que son propias de la labor pedagógica y del liderazgo, ¿no? Como digo, bueno, los mapas del futuro pues no están escritos, los creamos entre todos y los imaginamos conjuntamente. Los líderes, como digo, son los que crean el futuro. Tener un sentido práctico de la orientación y capacidad de anticipación, pues es algo que resulta impagable, algo que resulta fundamental en un líder, ¿no? Citando, bueno, a un autor, a Montero, quien insiste que asociado al carácter pedagógico del liderazgo, del director, pues está a su vez la dirección profesional o la profesionalización de la función directiva, algo que muchas veces obviamos, ¿no? Y una de las características de los líderes en la sociedad del conocimiento es su tolerancia a la incertidumbre. Fijaos que, bueno, ahora cuando estoy grabando este vídeo estamos en plena vorágine del COVID-19, ¿no? En España y en Europa, ¿no? Los líderes hoy en día deben estar tolerantes a esa incertidumbre. No sabemos qué va a pasar. Ayer toleraron, o sea, dijeron que, bueno, pues que estamos confinados todos los españoles, ¿no? Con lo cual, la tolerancia a la incertidumbre va a permitir al líder anticiparse, ¿no? Los nuevos escenarios, como digo, carecen de una dirección preestablecida. Asistimos a unas dinámicas nuevas que se fundamentan, bueno, en tres elementos clave: el conocimiento, el liderazgo y la creatividad. El conocimiento es poder y los líderes pues solo van a llegar a ser referentes si tienen capacidad de articular, de crear, de promover
espacios para un cambio crítico y efectivo. Las nuevas habilidades pasan por generar nuevos discursos, una nueva creatividad, nuevas dinámicas, evaluarlas y estar imbuidos en la lógica de la mejora continua. Las capacidades mínimas que deberían exigirse al liderazgo de los centros educativos serían, por una parte, capacidades técnicas, es decir, tienen que saber resolver problemas, deben tener una sólida base teórica y además una contrastada experiencia profesional, ¿no? En segundo lugar, habilidades comunicativas. Un líder tiene que dominar la comunicación, tiene que dominar los instrumentos de comunicación personal e institucional y, por supuesto, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. En tercer lugar, el líder tiene que saber gestionar conflictos. El conflicto es la esencia de la vida en sociedad. Por tanto, afrontar los conflictos de modo proactivo e integrador, pues es una característica del liderazgo en la educación, ¿no? En cuarto lugar, bueno, pues la entrega total a la misión. Es decir, tener un compromiso vital. La dirección y el liderazgo, bueno, va a exigir esa dedicación total. Ser director, ser líder durante 24 horas al día, no solo cuando se está en el centro escolar. Porque pueden darse circunstancias en las que nos lleve a tener que tomar decisiones aún no estando en nuestro centro educativo. La excelencia educativa pues se alcanza pues, a través de un proyecto visionario, un proyecto compartido por el resto de miembros de la comunidad, no solamente por el líder, ¿no? Por tanto, el centro principal de la labor directiva en el aprendizaje, en la educación, digamos, es precisamente el aprendizaje y la educación de los alumnos, ¿no? Por tanto, un buen guía va a ser alguien que incentive el cambio, alguien que posibilite los recursos para que la comunidad educativa trabaje mejor, ¿no? Cada vez son más las empresas, los profesionales, los gobiernos, instituciones de todo tipo que invitan a prever y conducir el cambio, en vez de resistirse al cambio. Es decir, nos animan a prever el cambio. Por tanto, bueno, esta es la primera aproximación que quería haceros al liderazgo y espero que os sea de ayuda.